Este es el 20º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Hoy hablamos de Mercurio, de Venus, de la economía y de la realidad. Durante los comienzos de esta semana y fines de la semana pasada vimos cómo explotaba una nueva burbuja financiera. Es interesante trabajarla desde la perspectiva de Mercurio y su retrogradación. Es interesante trabajarla desde la perspectiva de Mercurio y sus ciclos de retrogradación. Lo que sucede con una burbuja financiera es que la confianza del mercado, por decirlo así, va haciendo crecer determinada área de la industria. A partir de ciertos incentivos y de ciertas posibilidades del universo económico, algún área crece desmedidamente. En la mayoría de las ocasiones, cuando explotan las burbujas financieras, se dan correcciones fuertes, retrogradación de Mercurio, que hacen que las cosas se ajusten a una realidad más certera. ¿Cuál es el valor efectivo de una compañía, por ejemplo? Es muy frecuente que una compañía tenga un valor de mercado de 2 o 3 veces más que lo que la colección de activos, por decirlo así, ¿no? Si hacemos la evaluación matemática, la cuentita, el Excel de una compañía tecnológica, por ejemplo, el total nos da 1.000 millones de dólares, pero su valor de mercado es 4.000 millones. Esa diferencia tiene que ver con algo del orden de la confianza, con algo del orden de la fe, con algo que no es tangible, ¿no? Con intangibles. No quiere decir que esos intangibles no sean reales y no produzcan a su vez ganancias, que no produzcan grandes movimientos, incluso en la economía global. Pero en la mayoría de los casos, cuando nos encontramos con crisis financieras de este tipo, lo que se da es un ajuste a la realidad. Esto es algo de lo que nos va a traer Mercurio retrógrado en Virgo a nuestras vidas, a nuestras experiencias, un ajuste mayor a la realidad de nuestros contextos, una evidencia mayor de la realidad. Es muy frecuente que compongamos nuestra relación con el mundo en una mezcla más o menos parecida a la de los mercados financieros, ¿no? En una mezcla entre cierto contacto con la realidad y cierta cuota de fantasía. Esa fantasía no es algo que, haya que borrar completamente de un plumazo, ni siquiera paulatinamente. La fantasía es un componente aglutinante de nuestra vida, del mismo modo que la confianza es una parte fundamental de lo que hace que el mercado tenga el valor que tiene y de que en el mercado pasen las cosas que pasen. Entonces ese equilibrio, ese balance entre una cuota de fantasía y una cuota de realidad mantiene nuestra vida y nuestro mundo emocional en un lugar adecuado y certero. El problema es cuando empieza a haber un desajuste muy grande, ¿no? Cuando dentro del universo de la fantasía hay algo que crece desmedidamente. Me viene también otra metáfora muy virginiana, que es la de los intestinos. La flora intestinal es la que permite que se produzca la digestión. En cierto sentido, cuando la flora está equilibrada, mi nutrición se completa adecuadamente porque la flora bacteriana permite la incorporación de determinadas sustancias efectivamente al organismo. Si hay un desbalance, un desajuste en la flora intestinal, yo lo voy a experimentar con déficits nutricionales. Entonces, en cierta medida, la posibilidad de que la flora intestinal tenga el equilibrio adecuado de bacterias que predigieren ciertas cosas y otras bacterias que predigieren otras, nos permite una salud adecuada. Que pase lo que tiene que pasar hacia el interior del organismo y que se vaya lo que se tenga que vayar. Que se vaya lo que se tiene que ir del organismo. Entonces, esa distinción, esa diferenciación tan virginiana, en nuestro cuerpo se produce gracias a las bacterias. Y podría decir, en un paralelismo muy extraño, que hay algo de la fantasía que cumple una función similar o equivalente, ¿no? De poder permitirnos ciertas protecciones, ciertas regulaciones para que la realidad no sea excesiva y no sea terrible. Quiero decir, la fantasía tiene cierto elemento de protección que puede ir en un montón de sentidos, hasta incluso lo ideológico podría ser una capita de protección. ¿Qué quiero decir? Cuando veo a una persona en situación de calle, por ejemplo, ¿qué me pasa con eso? ¿Qué me trae eso? ¿Qué me hace sentir eso?
Si yo tuviera un diálogo directo con esa realidad tan cruda, probablemente el dolor sería muy incómodo y me costaría seguir con mi rutina de vida como si nada. Habrá una serie de capitas de cobertura que tendrán que ver con este nivel, ¿no? De lo intangible, de lo que no tiene una consistencia de realidad, sino que simplemente está en este universo más simbólico y más propio de lo humano. De alguna forma yo logro encapsular y acomodar esta realidad disruptiva e incómoda que estoy viendo para que no genere una disrupción y para que no genere una incomodidad. Hay un poema de Girondo que dice: y por más que los mosquitos vuelen tocando la corneta, carecemos del coraje de llamarlos arcángeles. ¿Qué quiere decir esto? A veces se cristaliza demasiado esa serie de conceptualizaciones y esa serie de fantasías que articulamos recubriendo la realidad y no nos permite ver algo nuevo que surge frente a nuestros ojos y en la existencia. Entonces es interesante la revisión de esto, ¿no? De hasta cuánto yo puedo tener cierta capa cobertora que me proteja y que me permite incorporar algunos elementos de la realidad que no me resulten destructivos y dañinos. Esto, ¿no? Que entra, que permito que entre. Pero que al mismo tiempo esa capa cobertora no se vuelva excesivamente espesa y en esa espesura no inhiba, no impida que ingrese una realidad que podría permitirme un reajuste interno, otro equilibrio desde donde producir una homeostasis, esto es, una regulación interna que permita el equilibrio, más adecuada y más liviana, porque muchas veces cuando pierdo mucho contacto con la realidad lo que me pasa es que la energía que voy a tener que poner para mantenerme en un equilibrio interno va a ser cada vez mayor. ¿Qué quiero decir? Si yo no registro el calor y bueno, no pasa nada, el calor no sé cuánto, mi cuerpo tendrá que hacer un montón de esfuerzo para poder soportar ese calor. Si yo no acuso recibo de lo incómodo que es para mí ciertas situaciones y esto hace un crecimiento en el estrés, esto lo que va a producir es que mi cuerpo tenga que hacer un montón de esfuerzo para mantenerse en equilibrio frente a estas condiciones y situaciones estresantes. Quiero decir, cuando soporto excesivamente algo y no puedo readecuar mi posición para no ser tan afectado por determinadas circunstancias, el costo es poner mucha más energía para mantener internamente un equilibrio frente a esto que viene de afuera y que es incómodo, lacerante, excesivo, molesto, perturbador. En muchas ocasiones no lo puedo registrar por la sencilla razón de que estoy demasiado atravesado, demasiado cubierto por esas mantitas de fantasía y no puedo llegar a percibir lo escucho como un eco lejano, ¿no? Aquello que pasa en la realidad. Está pasando esto, pero bueno, debe ser porque será aquello. Entonces me pongo a filosofar o me pongo a decir un montón de cosas, a repetir un montón de discursos internos sin estar pudiendo dejarme afectar por esto que está sucediendo efectivamente afuera y que un cambio de posición interna me permitiría dialogar mejor con eso y que todo sea un poco más orgánico, e incluso diría hasta la palabra eficiente, ya que estamos hablando un poco lejanamente de Virgo. Aparece Virgo, aparece un poco Piscis, su opuesto complementario, aparece este Neptuno ahí al final de Piscis trayendo esta imagen, esta sensación del despertar. Esta crisis financiera que estamos viviendo no es la primera, sin dudas, no es la peor, esperemos, y sin dudas tampoco será la última. Hay algo de una dinámica cíclica en donde pareciera que los mercados se olvidan de que ese exceso de confianza genera una burbuja. Cierto que esa burbuja produce mucha riqueza, produce grandes ganancias, produce cosas interesantes. Casi como si fuese una especie de aglutinante del capitalismo o como si esa levadura hiciera parte del corazón de nuestro modo de organización económica. Lo cierto y lo real del mercado global es que este crecimiento que se vio en los últimos tiempos de las empresas tecnológicas puede haber estado exagerado, puede haber sido parte de una burbuja, pero también condice con una realidad, que es que nuestra vida está teniendo ese grado creciente de tecnologización, ese grado creciente de virtualización, ese grado creciente de atravesamiento en el ámbito de lo cotidiano,
de tecnologías cada vez más complejas, con las que vamos armando una relación cada vez más como si fuésemos todos de alguna forma u otra cyborgs. Esa realidad aumentada que nos permite el teléfono, escaneando cosas y observando la realidad con otros ojos. Incluso esa cosa sutilmente cyborg de todos los filtros que hay en las fotos y que entonces mi cara se ve completamente distinta. Y esa cara que tengo en mis redes sociales tiene una distancia creciente respecto de la cara que tengo en la realidad. Estas imperfecciones que se cubren y que hacen que se produzca una imagen de mí que requiere necesariamente del artificio para existir y que no existe por motu propio. ¿Cuál es esa relación que hay en nuestras vidas entre la fantasía, lo virtual, lo que tiene que ver con el orden de la imagen, de lo visible y la realidad? Parte de esto es lo que está poniendo en cuestión el Nodo Sur transitando por Libra. He hablado muchas veces de cuánto toca el Nodo Sur transitando a Libra, la cuestión de lo vincular y cuánto nos lleva a reelaborar los vínculos que tejemos y que construimos. Pero también es interesante pensar este Nodo Sur transitando a Libra como un gran proceso de purga, de limpieza, de depuración de todas estas cosas que hacemos pretendiendo ser y fingiendo ser lo que no somos, que funcionan como obturadores, como limitadores, como puntos en donde se acota y se restringe significativamente esto que de alguna forma real y efectivamente somos, que real y efectivamente habita dentro nuestro. Digo esto pensando en el nodo norte en Aries. En la medida en la que el nodo norte está en Aries, nos invita a ir hacia ese lugar más pulsional, más inmediato de nuestra propia identidad. Esto es lo que soy, yo soy lo que soy, dice ese nodo norte. En Aries ni siquiera está esa conciencia de la identidad. Todo esto lo trabajamos en el contexto de un sol transitando el signo de Leo. Entonces, esa revisión de las imposturas del cartón pintado que nos propone este nodo sur, que va desde Libra hacia el nodo norte en Aries, trae la posibilidad de poder readecuar un poco nuestra vida en pos de darle un poco más de contenido real. Y contenido real es, por un lado, cierto ajuste a la materialidad efectiva de las cosas. Tengo lo que tengo, soy lo que soy, quiero lo que quiero, vivo en el lugar en el que vivo, me rodeo de las personas de las que me rodeo. Y yo puedo hacer todo un ejercicio, todo un artilugio de generar estos recubrimientos simbólicos que decía antes, para hacer de cuenta que estoy en otro lugar, para hacer de cuenta que vivo de otro modo, pero tarde o temprano, algo de esa realidad que efectivamente vivo va a llegar a decirme, che, pibe, mirá, todo bien, pero esto que estás diciendo es una pura fantasía. En parte, Mercurio, en su retrogradación en el signo de Virgo, puede acercarnos a esta conciencia de lo que las cosas efectivamente son. Hay una frasecita muy linda en una canción de San Ignacio que dice: las cosas son el tacto que las encuentra. Y es hermoso pensar en esa relación entre mi modo de ir a las cosas, mi modo de encontrarme con el mundo y lo que el mundo efectivamente es. Porque en muchas ocasiones está este encuentro con la sustancia, con la materia, con las cosas, y en muchas ocasiones lo que hay es un poner sobre, en una especie de mandarle a la realidad que sea lo que yo quiero que sea, lo que yo necesito que sea, lo que para mí es, lo que a mí me gustaría, lo que a mí se me ocurre que las cosas son. ¿Qué es lo que se produce en el encuentro? ¿Qué es lo que pasa cuando me encuentro con las cosas, siendo lo que son? ¿Qué es lo que pasa cuando me encuentro con las cosas, siendo lo que son? Cuando me encuentro con las cosas que tienen una realidad que me excede, pero que al mismo tiempo me sostiene y me hace. Cuanto mayor sea la distancia entre aquello que efectivamente estoy viviendo y cómo lo pienso, cómo lo concibo, cómo lo imagino, mientras más lejos esté de poder ser consciente de qué es lo que estoy viviendo y más sobreponga mis ideas, mis pensamientos, mis nociones, mis conceptos a lo que efectivamente vivo, más doloroso, más incómodo será el proceso de reajuste entre una cosa y la otra. La burbuja financiera que parece estar estallando
tiene que ver con las empresas tecnológicas. Y entonces puede que esta crisis financiera no sea tan grande porque son empresas que efectivamente tienen un punto de vanguardia muy significativo. Hay una diferencia entre la realidad de todo esto que se está produciendo, de todo este cambio en la humanidad, del cual las empresas tecnológicas están a la vanguardia, que aquellas flores, aquellos tulipanes de Holanda, que en algún momento, por alguna razón misteriosa, el mercado consideró que eran valiosísimos y empezó a crecer toda una burbuja alrededor de esas flores. Podríamos pensar que el comienzo de esta crisis financiera está asociado a la cuadratura entre Júpiter, que transita el signo de Géminis, y Saturno, que está transitando el signo de Piscis. La cuadratura todavía no es perfecta, lo será dentro de un tiempo, pero además Saturno está retrogradando, lo cual tiene un efecto particularmente correctivo y particularmente regulador sobre este afán expansivo de lo jupiteriano. Podríamos incluso pensar que el gran crecimiento que hubo de las acciones y del mercado global en el último año y medio tiene que ver con el tránsito de Júpiter por Tauro, toda la expansión que hubo en relación a las empresas tecnológicas. Es muy interesante pensarlas desde ahí y ver simultáneamente que este tope, que este techo que tocan, está estrechamente vinculado con algo de lo que pasa en relación a esa cuadratura de Júpiter con Saturno. Un reajuste que nos lleva a desarmar un poco algunas posiciones imaginarias, Saturno en Piscis, en cuadratura con Júpiter, que trae esa confianza, esa expansión, ese crecimiento, en el signo de Géminis, ligado al comercio. La cuadratura se dará exactamente el 19 de agosto, pero hoy por hoy ya estamos, el aspecto ya está funcionando, ¿no? Los aspectos empiezan a suceder un tiempo antes de que se dé el punto más perfecto, más exacto, y continúan sucediendo un tiempo después. En el caso de los planetas transpersonales o de los planetas sociales, como es este caso, Júpiter y Saturno son planetas sociales, esos tránsitos duran aproximadamente unos 3 a 6 meses. En el caso de los transpersonales duran entre 6 meses y 2 años los aspectos que hacen con otros planetas. ¿Por qué? Porque tienen órbitas más lentas, ¿no? Están más tiempo en cada pedacito del cielo en el que están, porque van caminando más lentamente. Entonces este tránsito ya se empieza a sentir, a pesar de que falten varios días para que se dé la consumación específica del tránsito. En particular, este orbe de cuadratura que vemos creciendo entre Júpiter y Saturno va a continuar, ese aspecto, esa tensión entre estos dos planetas va a continuar hasta, diría, por lo menos julio, agosto del año que viene, más o menos un año. Júpiter ahora está avanzando directo, después va a retrogradar, en esa retrogradación vuelve a hacer una cuadratura exacta con Saturno, después siguen andando un poco en paralelo hasta que la última cuadratura suceda a mediados de junio del año que viene, el 2025, y ahí sí ya bifurquen un poco sus caminos que van a andar un poco en paralelo, tejiendo en todo este camino paralelo esta relación de tensión, que permanentemente va a traer un tironeo en donde Saturno va a contrarrestar el efecto expansivo y multiplicador y extensor de lo jupiteriano, pero al mismo tiempo le va a dar más realidad. Entonces es esperable un periodo de ajuste de aproximadamente un año. Un periodo de ajuste, digo, tanto en el mercado financiero internacional como en la propia vida, en la propia experiencia. Todo lo que sean ilusiones sostenidas en base a la fe, a las convicciones, a la alegría y al buenondismo, se van a empezar a ir hundiendo y derrumbando hasta que nos quedemos con un contacto más estrecho con la realidad. Pero en fin, no me quiero ir demasiado por las ramas, sino que quisiera volver a esta idea de que Mercurio haciendo conjunción, Mercurio retrógrado que hace conjunción con Venus, que ya entró en el signo de Virgo, nos trae esta posibilidad de pensar sobre la forma de acumulación, de pensar sobre nuestro trabajo, el modo de trabajar, el modo de producir recursos, el modo de vivir estos recursos que producimos. ¿Qué modo de vida me genera y produce en mí estar produciendo estos recursos que produzco de este modo? ¿Qué me genera a mí hacia adentro, el cotidiano, el día a día, trabajar de la forma en la que trabajo?
Y los recursos que produzco, ¿qué producen en mí? Esto que genero en mi día a día, ¿no? Este sueldo a fin de mes, ¿qué me hace? ¿Qué me hace ser? ¿Qué me genera? ¿Qué me produce? Poder ser conscientes del mundo que estamos produciendo en nuestra labor cotidiana, tanto en relación al ámbito de lo más pequeñito, ¿no? El mundo como este lugar hasta donde llega mi mirada, hasta donde llega mi vista. Este lugar hasta donde alcanza lo que puedo ver. El mundo como ese lugar que me circunda y que a la vez también me produce. Pero también el mundo como este mundo universo social, este universo más macro, más amplio, que una particularidad de nuestro momento histórico es que ese mundo es literalmente el mundo. En algún momento uno podía pensar su realidad macro y llegar hasta las fronteras de su país, que tenía elementos singulares, una economía sostenida en estos y aquellos puntos, una idiosincrasia, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, cuando nos pensamos en una escala más amplia, podemos perfectamente llegar a la escala global sin temor a equivocarnos, porque de hecho esto que acaba de suceder en Japón tuvo un eco muy grande en Estados Unidos y esto va a producir un reacomodamiento, un reajuste en la economía global, en donde claramente en Argentina estornudaremos con fuerza. No se ha vivido nunca en la historia de nuestra especie un nivel de interdependencia tan profundo. Lo que sea que pase en el resto de las economías globales va a afectar a todas las demás. Es un punto muy interesante en donde podemos encontrarnos con algo que tiene mucho que ver con esta era de Acuario a la que estamos llegando en términos astrológicos, porque justamente es una era que nos permite esa concepción de la humanidad como humanidad. Acuario tiene esta particularidad, ¿no? de alejarse, de tomar distancia y mirar de conjunto algo muy amplio. Que la humanidad esté yendo a este esquema en donde hay algo transnacional que está teniendo más peso y más relevancia que lo nacional. Y acá podría mencionar esto de las crisis financieras, pero también podría mencionar la mayoría de las empresas que son realmente grandes y que producen la mayoría de las cosas que consumimos, son empresas transnacionales, que tienen fábricas en diferentes países, que tienen intereses en diferentes países. Las empresas ya no responden a intereses nacionales y en muchas ocasiones las naciones responden más a intereses de empresas que tienen esta entidad supranacional y que en muchas ocasiones tienen activos, tienen un valor de mercado varias veces superior al PBI de diferentes países. Pero no me quiero ir de nuevo por las ramas de esto, sino solo mencionar que este pasaje a la era de Acuario implica la expansión y el crecimiento de este tipo de empresas y este tipo de lógicas que van más allá de la propia nación, de la propia tierra, del propio terruño, la construcción de una especie de nosotros global que justamente borra y desarma la incidencia de las diferencias a la hora de la circulación. Da un poco igual si yo soy chino, vietnamita o del Bajo Flores, con dólares compro cosas. Puedo intercambiar dinero por objetos. Puedo producir objetos y que me den a cambio dinero. Hay cosas del modo de vida que se transversalizan y que se vuelven homogéneamente humanas. Salvo algunos espacios de exclusión, tanto social como de exclusión que tiene que ver con elementos geográficos, algunas tribus que viven en lo profundo del Amazonas. El resto de la humanidad está interconectada con electrodos que ponen en común una gran cantidad de cosas. Algo de esta interconexión profundísima es parte de esta nueva era que estamos viviendo, este cambio de era que estamos viviendo, y que el tránsito de Plutón entrando en Acuario intensifica los procesos de transformación que se van abriendo en relación a esto. Es probable que la crisis financiera que se está produciendo a la luz de Plutón en Acuario produzca una serie de movimientos y reacomodamientos
en concepciones económicas, en formas de pensar la economía, en formas de habitarla y de construirla, en la potencia o impotencia de ciertos mercados. Es probable que este movimiento financiero termine de quebrar con algunas empresas o con algunas industrias incluso íntegramente y termine de darle más potencia. En general, en las crisis financieras hay cierto traslado de capitales. Hay ciertos elementos o ciertos componentes de la economía que se van a desfinanciar para refinanciar a otros. Hay un capital que se destruye, sí, hay destrucción económica, sí, pero también hay transferencia. Y estas transferencias en muchas ocasiones obedecen a lo que está pasando a nivel más profundo, ¿no? A lo que está pasando justamente en el inconsciente colectivo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es el cambio que estamos viviendo como humanidad? Bueno, algo de eso se refleja en estos movimientos de crisis. Astrológicamente es muy nítido pensar así la crisis. Siempre pensamos la crisis como una forma de reacomodamiento y de ajuste a una nueva realidad que en esa transformación empieza a ser capaz de alojar algo que estaba más dormido, que estaba en un segundo plano. La crisis permite una reelaboración de la identidad que permite alojar algo que hasta ahora había quedado afuera. Esta crisis financiera también tendrá un efecto parecido sobre lo humano. Saldremos de algunos lugares en donde la fantasía gobernaba la cotización de ciertas acciones y de ciertos bonos y llegaremos a un lugar de mayor realidad, en donde las cosas son lo que efectivamente son. El contacto de Mercurio con Venus también produce lo mismo en la propia economía, en la economía doméstica y también en nuestras circulaciones vinculares. Venus, regente de Libra, en donde está el nodo sur y en donde está la luna negra, en donde se están produciendo toda esta serie de transformaciones y depuraciones vinculares, también al estar en contacto con Mercurio retrógrado va a llevarnos a cierta reorganización y reacomodamiento de nuestro entramado vincular, de la estructura vincular sobre la cual nos posamos para poder desplegarnos y tener una existencia. Recordemos que los vínculos a nivel humano no son optativos, opcionales, recreativos, bueno, ya que estoy me vinculo con tal o cual persona, sino que son una parte fundamental de aquello que nos sostiene en términos concretos, reales. Lo que efectivamente nos da un sostén siempre tiene que ver con algo que nos entrama con otros y con otras. Y también lo que efectivamente nos da un sostén nos entrama con el mundo. La conjunción que habrá entre Mercurio retrógrado y Venus nos lleva a esa conciencia y al mismo tiempo hace a una depuración de estos puntos de contacto con la realidad, con el mundo y con otras personas para producir cierto reajuste a una realidad más autoevidente. Voy a usar un concepto complejo, más inmanente. Ese reacomodamiento en mis vínculos me permite darle lugar a algo que surge espontáneamente de mí mismo y no a algo que es fruto del esfuerzo para adecuarme a ser aquello que no soy. Es una semana con muy pocos tránsitos. Nos encontramos con este que les mencioné de Venus y Mercurio en conjunción. Hay un aspecto del Sol con Júpiter que puede traer una confianza, ciertas ganas de jugar, ciertas ganas de hacer alguna apuesta, un reacomodamiento de direcciones vitales, sobre todo en tanto es el Sol y es Júpiter, puede haber el encuentro con cierta confianza y con cierta fe que nos permita tomar un camino nuevo, apostar a un camino nuevo, jugárnosla por algún sendero. Pero después, el 10 de agosto, este sextil del Sol y Júpiter es el 7. El 10 de agosto hay un quincuncio entre el Sol y Saturno que de alguna forma nos dice, recordad que está la realidad, que la confianza es valiosa, es buena y aporta grandes posibilidades, pero recordad que está la realidad. Y un poco diría, en general, que algo de lo que trae esta semana tiene que ver con eso. Recordad que está la realidad. Que más allá de lo que vos puedas pensar sobre ella, decir sobre ella y sentir en relación a la realidad, hay algo real que efectivamente excede tus concepciones, tus ideas, tus nociones, tus pensamientos, tus sensaciones y que objetivamente hace a tu vida, te hace, te afecta, te produce, no solo te condiciona, te sostiene. Gracias por su presencia.
Un placer estar acá con ustedes otra vez. Nos encontramos de nuevo la semana próxima. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Sebastián Bru, Espacio Interior Astrología en Instagram y en Facebook. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de podcast. Nos seguimos encontrando. Que tengan una hermosa semana.